líder empresarial, presenta Rewind, un momento para ti. Hablamos mientras degustamos junto a expertos y apasionados del mundo del vino. Esta es tu charla. Relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. ¿De qué me sirve conocer la historia, hablando de vino, si solo quiero aprender de la bebida? Como en cualquier tema, no es posible entender el presente si no repasamos lo que fue su pasado. Hoy tendremos un programa formativo con el único fin de entender cómo llegó esa botella a nuestras manos. Y no se preocupe, no vamos a caer en una clase teórica de 50 minutos. Al contrario, vamos a resumir en 20 los sucesos más importantes con dos buenos sommeliers, Hugo Martínez y Grecia Colón. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, por la invitación. Muchas gracias. Buenas tardes. Perfecto, vámonos directo a los sucesos más importantes. Si hacemos un recuento muy rápido de la historia general o universal del vino, ¿con qué podemos empezar? Las damas primero. Adelante, gracias. Pues mira, yo creo que primero el vino tiene por ahí algunas anotaciones que fue la bebida alcohólica más antigua que existe en el mundo. Y bueno, por ahí también se tiene que fue en Mesopotamia, a quienes se les adjudica como la cuna del vino. Estos pueblos de sumerios, sobre todo, que pues ya tenían adoptado un poquito esta cultura y pues se dice que ahí era fundamental el vino, el consumo del vino en sus ceremonias. Lo consumían realmente una reducida y selecta élite. Era reservado más bien para los círculos aristocráticos. Y bueno, por ahí un dato curioso que se tiene de ellos es que se dice que lo tomaban con hielo. Uh-huh. Uy, una mala práctica sí. Actualmente. Y rebajado con agua, ¿no? Ajá, aparte. Me imagino. No había mucha producción, Sí, entonces no, tal vez. Había que... O era distinto, ¿no? Supongo que el vino de antes, el sabor no era tan refinado uh-huh. como el que tenemos actualmente, ¿no? Exacto. Sí, claro. Y bueno, ya un poquito después estamos con los egipcios, que fue quienes siguieron con esta cultura de sobre todo la viticultura, que fueron ya impulsándola un poquito más. Luego vienen los griegos, que ya empezaron a expandir. Bueno, los egipcios son los que detonaron mucho por su crecimiento como imperio, ¿no? Uh-huh. Eso ayudó a que esta bebida fuera sí, fuerte. Un poco más importante, ¿no? De hecho, ahí uno de los principales causantes de expandir la vid en gran parte de Europa, pues los grandes navegantes fenicios, los fenicios, ¿no? Que eran los que a través del Mediterráneo y otros mares se encargaban de llevar a lugares que no tenían en ese momento todavía el vino o la vid, llevaban y fue la forma en cómo también se fueron esparciendo un poquito las diferentes tipos de uvas o vides que hoy tenemos, ¿no? Que creo que ahí está la clave de que en esos puntos, lo que ahorita conocemos como Francia, Italia, España, uh-huh. Norte de África, tengan... Sean íconos, ¿verdad? Íconos del vino. Del vino, ¿no? exacto. O sea, lo importante de la historia, lo importante de estos puntos o piezas que se van armando, que ahorita como consecuencia nos traen los mejores vinos del mundo, ¿no? Correcto. Así es. Sí, justamente pues los romanos fueron también un poquito después quienes hicieron... Hablando de que con los egipcios y sumerios era una bebida pues muy de élite, los romanos ya empezaron a decir, ¿sabes qué? Esta bebida la pueden tomar todos, hasta el esclavo más bajo, es una bebida esencial, la podemos tomar todos y se abre, ¿no? Se abre su consumo hacia cualquier persona, cualquier, digamos, habitante de aquellos lugares. Y bueno, ellos realmente hicieron un trabajo súper bueno con esto del comercio en el vino y empezaron a expandirlo en áreas muy, muy específicas, sobre todo en España. Es cuando ya iniciaron Bueno, en España ya se daba, pero gracias al comercio que ellos fueron impulsando fue que los ayudaron a que esto se diera de manera más fuerte y más importante. Yo creo que la parte más importante es la distribución del vino en toda Europa, ¿no? A través de estas civilizaciones antiguas, ¿no? Creo que los romanos, como bien dice Grecia, ha sido una civilización muy importante. No por algo hoy Italia forma también la cabeza de los primeros consumidores y productores.
Entonces creo que ahí los romanos tuvieron una función muy específica para... Muy clave, sí. Y como prueba, la religión judeocristiana tiene como base el vino en todas sus ceremonias, y más adelante vamos a ver cómo fue parte importante la Iglesia, el Vaticano, quien guardó y quien cuidó el desarrollo, porque nos fuimos, los romanos hablamos del tiempo de Jesús, y ahí como formaba parte de la cultura. Si avanzamos un poquito más, llegando hasta la Edad Media, que yo creo que es un periodo un poco gris. Bueno, un poco, yo creo que sí el periodo más gris de la humanidad. Correcto. El vino sobrevivió por una causa, que fue la Iglesia, ¿no? Correcto. Fueron los principales que resguardaban el vino en sus cavas. De hecho, hay vestigios, por ejemplo, ahí en España, en zonas como La Rioja, Ribera del Duero, que tienen cavernas, no cavas subterráneas, sino cavernas donde escondían el vino, y cuando había revoluciones, guerras, pues los mismos religiosos ahí lo guardaban y lo resguardaban. Así como en Italia, Francia, también hay muchos lugares donde se han encontrado ese tipo de cavernas donde se resguardaba. Y sí, como bien dices, Edgar, yo creo que la parte primordial es que como la Iglesia lo toma como su principal eje de ceremonia, pues era vital, ¿no? El cuidarlo. Y aprovechaban porque estaban en el poder, y si no, supongo que hubiera muerto, yo creo. Claro. Como lo vamos a platicar en un momento, y nos pasó aquí en México. Nos pasó en México. Tristísimo. Tristísimo, ¿no? Que ahí es nuestro parte de aguas en la historia del vino en México, ¿no? Pero ahorita llegamos a esa parte, ¿no? Ya llegamos a la Edad Media, ya vimos cómo se mantuvo la parte de los vinos en un periodo súper gris. Uh-huh. Y el siguiente evento importante, ¿cuál podría ser? Pues yo creo que ya viene con la parte de... Ya después de la Edad Media viene de ir definiendo todas las áreas, tanto de poder el como... Renacimiento, ¿no? El Renacimiento, ¿no? Toda la parte de... Todo se empieza a poner en orden. Es correcto. Entonces ya está todo muy dividido, clases, imperios, naciones... Pero en ese mismo contexto se le empieza a dar al vino, yo creo que un empuje pues muy, muy específico, como decía hace un momento Grecia, en la parte de la élite, ¿no? Uh-huh. No a todos, otra vez volvíamos al punto inicial, no todos tenían acceso al vino, pero creo que eso fue nada más por un momento, ¿no? Después ya la expansión, cuando se volvió a resurgir y se volvió otra vez a cultivar y a producir vino, fue cuando nuevamente se vino todo ese auge del vino en toda Europa particularmente. Comentas algo importantísimo en esta parte de que ya ahora sí cada imperio, cada reino se empieza como a formar, ¿no? Cada uno a hacer a definir. Exacto. Y en ese tiempo o en ese periodo es donde comienza cada uno a sacar sus vinos, ¿no? Cada quien a empezar a registrar sus uvas, y empieza a ver quién hace anotaciones para ver cuál es la uva que se da, cómo es su vino, y empieza de una u otra forma las denominaciones de origen, no como de ley, como actualmente, como las conocemos actualmente, pero de cierta forma empezaban por ahí a hacer las denominaciones, organizarlos, sí. De hecho fue tanto ese auge de producir y empezar a pues de alguna manera a presumir todas sus botellas, etiquetas que cada región sacaba, que digo, ya después de muchos años fue tanto el descontrol que, por ejemplo, como sabemos, Francia viene y pone estas regulaciones, ¿no? Y es cuando viene y parte el tiempo y dice, a partir de aquí se hacen estas denominaciones, son estas regulaciones. Y como sabemos, pues Francia ha sido en la historia un parte de aguas para definir mucho toda la parte de la regulación. Las uvas autóctonas, ¿no? Exactamente. También. Perfecto, y de ahí viene un periodo que conocemos nosotros como la colonia o la conquista, ¿no? Uh-huh. Ahora si llegamos a México, en el periodo prehispánico, leía que ya teníamos aquí vides. Eran silvestres, no eran de vitis vinifera. Es correcto. Pero sí había la Brusca, Berlandieri
y rupestris. Correcto. Uvas rupestres. Que eran más, yo las conocía más como vides silvestres. Silvestres, Sí. ¿cómo tal? Uvas demasiado ácidas y que pues según los historiadores no encontraron vestigios de que se produjera un tipo de vino con ese tipo de uvas. Sí, Sí había, no eran como tal para consumo. correcto, sí había ciertos bandijas que se encontraron con esos rastros de uva, pero no saben a ciencia cierta qué producían con esa uva, ¿no? Que era muy, a lo que sabemos, era muy ácida. Ok, viene la conquista. Sí, y bueno, pues es con Hernán Cortés con quien se empieza a promover un poquito más esto de la traída de la vitis vinífera, que justamente tenían unas cuantas en Cuba, las mandan a traer para acá, para México. Y bueno, fue justamente aquí en América el primer sitio donde se empieza a cultivar viñedos y producir vino para su consumo. Hernán Cortés fue uno de los impulsores del vino aquí en México. Hernán Cortés, Edgar, fue un actor importante, digo, más allá de la conquista y todo lo que conocemos de la historia, pero fue de los primeros navegantes en traer las vides europeas aquí a México, de los primeros que ordenó a través de la corona española que se empezaran a hacer los primeros plantíos. Inclusive por ahí hay historiadores que nos dicen que se mandó quitar gran parte de esas vitis silvestres que había aquí en México, porque pues no, trataron de hacer vino en un inicio, no era viable, lo quitaron y fue cuando ordenaron traer las nuevas Sí, desde allá. vides de Europa, ¿no? De España particularmente. Sí, justamente fue él quien en 1524 ordena plantar 1000 viñas españolas por cada 100 indígenas que había en estos pueblos. Uy, eso hubiera sido increíble que siguiera vigente. Hasta la actualidad, ¿no? Sí, pero fíjate que ahí lo triste de la historia es que pues, aproximadamente 100 años nos duró el gusto de empezar a tener vitis vinífera aquí en México, porque fue a finales de 1500, en 1597, donde el rey Felipe II Hijo. viene con su gran mandato de que se manden, no quitar las vides, pero sí que se deje de producir vino y se deje de enviar vino al viejo mundo. Porque fue fructífero, ¿no? O sea, Sí, yo creo de que ese hecho, fue el problema, que la gente empezó a ver de que ya no se consumía vino de la madre patria. Es correcto, ese fue el gran problema para la corona española, que resultó más rico el vino del Nuevo Mundo que el que se producía en la misma España, ¿no? Entonces, de ahí vino el reclamo de los productores locales, donde fueron con el rey y le dijeron, oye, es que estamos bajando mucho nuestra venta, ya nadie lo quiere consumir, todo el mundo prefiere vino de la Nueva España. Entonces ahí fue donde el rey se armó de valor y mandó ordenar que se detuviera la producción. Hay historiadores que dicen que se mandó ordenar quitar las vides, pero realmente hay otros que lo defienden en el sentido de que la iglesia era la que mandaba realmente en México para la corona española. Sí. Entonces ellos dijeron, pues no se quita, más bien déjamelo, porque con eso yo puedo seguir haciendo mis ceremonias, y pues es ahora sí que el producto principal para evangelizar aquí en las Américas, ¿no? Entonces de ahí se viene pues esa triste historia que se detiene esa cultura o esa producción, consumo del vino en México. Y pues para los indígenas de aquí de México, pues yo pienso que era totalmente normal. Relevante, ¿no? Que sí, realmente la palabra es irrelevante, ¿no? No me importa, yo sigo con mis fermentados de caña, de otros frutos, y pues ahí se detuvo. Si no, hoy la historia sería muy diferente, ¿no? Seguiríamos con un consumo de vino como hoy es en Europa, pero digo, no me salto todavía hasta allá porque nos faltan otros puntos intermedios Sí. importantes, Otros ¿verdad? cuantos. Siguiendo con lo del rey Felipe II, pues se decía que ya veían un poco este sembradío, digamos, de vides aquí en México como ya algo desleal, porque estábamos rebasando la producción
a España y decían, pues qué onda, ¿no? Ya están sembrando demasiado allá, ¿qué está pasando? Hay que parar un poco eso. Y fue cuando se reduce esta producción, más no el consumo. Realmente la gente seguía consumiendo el vino, pero fue la producción la que se paró un poco. Y volvía, perdón que te interrumpa, Grecia, pero volvía a los temas de las antiguas civilizaciones, donde el vino era solamente para la iglesia y la clase élite española, ¿no? Que vivía aquí en México ya. Pero ahora sí que a la raza indígena ya no se le permitía el consumo del vino, ¿no? Sí, de hecho fue también un tema de impuestos que empezó a poner el gobierno y justamente eso que dices, ya era la clase élite, la clase alta la que lo solamente consumía. Podía consumir, correcto. Ya la gente un poquito de clase media pues ya no tenía acceso al consumo del vino. Correcto. Y ahí un dato importante, Edgar, es que es irónico, pero en ese mismo momento que el rey manda prohibir, se le dan los papeles a la Casa San Lorenzo, ¿no? Que hoy en día es Casa Madero. Ahí se le entregan los títulos. En aquel entonces se llama como la Hacienda de San Lorenzo. Y como comentaba hace un momento, hoy Casa Madero, ¿no? Sí, más adelante comprada por don Evaristo Madero, es donde ya comienza Casa Madero como tal. Es correcto. Una famosa y conocida bodega. Bueno, avanza el tiempo, se funda esta bodega, sí hay producción de vino, pero llegamos a un punto donde se apaga, ¿no? Baja la producción, no digo que desaparece, pero sí tenemos tiempos muertos totalmente, ¿no? Que es de esta fecha de 1597, lo podemos marcar hasta inicios de 1800, ¿no? Que es cuando de alguna manera se empieza un poquito a reactivar, es cuando los primeros jesuitas, o no los primeros, perdón, cuando ya más jesuitas migran hacia México, se empiezan a ubicar en Ensenada particularmente, que es iban en busca de oro, así como los jesuitas que encontraron ahí en Parras, Coahuila, que encontraron ahí a Casa Madero, pues igual, ¿no? Encontraron oro, ¿no? Encontraron oro, pero oro morado, ¿verdad? Pero es ya muchos años después, ¿no? Como que empieza otra vez el auge, se empiezan a situar, hay mucha gente que viene incluso desterrada de Europa. Y es por eso que en Ensenada o Baja California como tal tenemos la producción importante de vinos de México. Correcto, porque ahí es donde se acumula esa cantidad de migrantes europeos. Trabajando la tierra. Desde rusos, italianos, españoles, que vienen ahí, se sitúan en tierras californianas de nuestro lado. Y ahí arrancan los jesuitas, después vienen franciscanos, que inclusive la historia comenta que los franciscanos son los que suben a California ya del lado de Napa y Sonoma, y son los primeros franciscanos que fundan también ahí importantes bodegas en el lado de Estados Unidos. Pero digo, la parte importante de la historia es como tú lo dijiste ahorita, cómo se hace como un hueco, ¿no? Uh-huh. Negro en ese periodo, que de no haber tenido esa prohibición del vino, es muy seguro que hoy seríamos muy ricos en destilados, en fermentados de otros frutos y del vino de mesa como tal, ¿no? Sí, justamente en esa época en la que comentas, Hugo, 1801 fue cuando el cura Miguel Hidalgo llega a establecerse a Dolores y empieza a enseñarle a los pueblos indígenas pues esta parte de las artes y oficios, y entre ellas estaba precisamente el cultivo de la vid. Él fue también un poquito el precursor, digamos, de esa época que intentó pues ayudar esta parte, ¿no? Es correcto, del cultivo, pero ya más en la parte del Bajío. Sí. Y fue muy difícil, Edgar. Ya después de ahí nos venimos realmente hasta los años 70 del siglo pasado, ¿no? Ya en 1970 para acá es donde realmente empezamos a ver producción de vinos de alta gama, ¿no? Ya un poquito de mejor calidad. Exactamente, con procesos más definidos, más cuidados, donde se empiezan a formar ya vinícolas importantes como Montechanic, ya estaba por ahí también Pedro Domecq, ya teníamos a Lacheto, ya teníamos desde antes a Santo Tomás. Casa de Piedra. Correcto, y empieza a resurgir también
enólogos y viticultores muy enfocados y educados también como los que hoy tenemos en la actualidad, ¿no? Mientras tanto, de este lado del país, toda esta parte de Bajío, sí había uva y producción, pero más para otros fines como el brandy y estas cosas. Correcto, que Aguascalientes, como mientras sabemos, allá ya habían empezado con vinos de alta denominación o alta gama, aquí todavía seguíamos en pañales, ¿no? En pañales, sí. De hecho, hoy sufrimos, como sabes, ese rezago, yo creo que en el país. Hoy estamos resurgiendo después de muchos años en la cultura y en la producción del vino, ¿no? Sabemos que Aguascalientes, particularmente en los años 70s, 80s, era de mucho destilado brandy. Había mucha uva, pero no era enfocada al vino tinto, ¿no? De hecho, aquí en Aguascalientes hay una bodega muy icónica que es Casa Leal, que pues ya tiene sus años, pero fueron muy enfocados a la producción de brandy, ¿no? Y de productos de uva. Tienen su famoso néctar de uva que cura todo, el famoso mega uva, y es lo que les ha dado como un posicionamiento mejor de la marca valga la redundancia, en el mercado, ¿no? Sí, Aguascalientes ya hasta principios de los 2000 es cuando ya comenzamos otra vez el mega boom. Ya Correcto. Tenemos un programa hablando de eso, entonces para darnos ya tenemos ahí las primeras bodegas a partir de los años 2000, pero creo que ahí vamos. Creo que más allá de lo que nos pudo afectar la historia en el pasado, Edgar, creo que hoy se está resurgiendo una cultura interesante de nueva generación, yo le llamo, porque así como Grecia, como buen millennial, traen ideas frescas, traen una forma diferente de llevar la sommelería hacia el mercado, ¿no? Uno que ya es de la generación X hace como esa nivelación entre las dos generaciones para ofrecer también cosas o más conservadoras, y eso nos da el potencial que cuando estamos con gente puedes ubicarte en qué generación se encuentra tu público, ¿no? Sí, realmente creo que justo que ahorita que comentas eso sobre los millennials es un punto bien importante, porque creo que también tiene mucho que ver todo esto de Trump, el muro, el anti-México que nos han tratado a lo mejor de inculcar un poco en este tiempo, pero eso ha ayudado justamente a que ayude a impulsar, porque estamos un poco más diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero adueñarme de lo que es, pues, de lo que es México, ¿no? De nuestros productos, digamos, autóctonos y más locales. Más locales, así Correcto. es. Y decimos, ¿sabes qué? Quiero probar cosas nuevas, sobre todo los millennials, que estamos ahorita muy abiertos a probar como de todo, ¿no? Y sí, es un mercado bien importante en el que se debe de tomar. Sí, se debe muy en cuenta, ¿no? Sí, debe tomar muy en cuenta y pues atacarlo bien, porque realmente creo que puede ser un muy buen mercado. Perfecto, vamos a aprovechar este boom, somos parte de la historia, ya supimos por qué nos hemos quedado un poquito atrás a diferencia de otros países, pero ahí vamos, y vamos a aprovechar eso y vamos para arriba. Les agradezco mucho el que hayan estado con nosotros, esta es su casa, se los digo a todo el mundo. Muchas gracias, Edgar, por la invitación. Muchas gracias. Y cuando gusten, mi nombre es Edgar Pérez, esto es Rewind. Rewind ha llegado al final. El programa que busca despertar en ti la curiosidad de probar un vino diferente cada emisión. Busca más episodios en las plataformas digitales de liderempresarial.com.